Dios les bendiga. Este día venimos a hablar de lo que significa nuestra santa palabra de Dios. Cómo nos llegó la palabra de Dios a nosotros. Esta, la Biblia, la Santa Biblia. De esto vamos a hablar ahora. Y quiero que veamos el significado de la estructura, el origen. Esto lleva tiempo. Así que vamos a tratar de abreviar, dar lo más importante para aquellos que quieran ampliar su conocimiento al respecto. Así que vamos a comenzar. Vamos a poner en las manos de Dios este momento para que sea Dios quien nos hable a cada uno de nosotros, especialmente a mí que lo necesito tanto. Oremos. Padre amado, bendito y misericordioso, aquí estamos, Dios, delante de tu presencia, agradeciéndote por todo lo bueno que haces en la vida de nosotros. Y también que nos perdones, Padre, porque te fallamos completamente y a cada momento. Pero sabemos, Dios, que tu misericordia es grande y que esa oración llega ante ti, limpia, perdonada, hasta allá donde tú estás. Y desde allá, Señor, nos ayudas para que todo lo que en este momento estamos haciendo, este tiempo que hemos consagrado para ti, sea de olor grato en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén. Bien, dije que vamos a comenzar con lo más importante, lo más fácil. Primero, ¿qué significa el término Biblia? ¿De dónde salió esta palabra? ¿De dónde salió? Bien, Biblia es una palabra que viene del griego y es biblión. Significa libros, significa biblioteca. La palabra proviene de biblios, así es la palabra exacta, donde se fabricaba el papiro para hacer libros. Hoy día, Biblia significa el libro santo escrito por hombres bajo la inspiración y dirección de Dios. No es solo un libro, sino una colección de libros sagrados que narran la historia de la salvación, es decir, todo el esfuerzo de Dios para salvarnos, para atraernos a Él y formar con Él una comunión de vida y amor. A la Biblia se le llama también Sagrada Escritura, se le llama también la Escritura, se le llama Palabra de Dios y se le llama Libro de Revelación. Que no se nos olvide. Bueno, se le llama Sagrada Escritura porque trata de asuntos sagrados religiosos. Se le llama Palabra de Dios, ya que es el mismo Dios el que se comunica con nosotros a través de la Biblia. Y se le llama Libro de Revelación, ya que Dios se nos revela, es decir, a través de estos escritos nos da a conocer quién es Él y cuál es su actuar entre los seres humanos a través del tiempo, a través de las generaciones, de las edades. ¿Bien? Bueno, ¿por qué la Biblia es palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué yo enfatizo siempre palabra de Dios? Veamos, porque fue inspirada por Dios. Ay, ¿eso dónde dice? Sencillo, sencillo. Busquemos acá hay muchas citas bíblicas. La Biblia nos habla claro. Solo es que cuestión de conocer y buscar y ahí está. Primero vamos a ver acá en Jeremías, en el Antiguo Testamento, fíjense.
en Jeremías 36:2. Vamos a ver aquí, buscando en el Antiguo Testamento, Jeremías 36, versículo 2. Miren lo que dice acá. Dice, toma un rollo de libro. Antes eran rollos, no eran así como ahora. Y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá. Y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, está diciendo Dios a Jeremías, desde los días de Josías hasta hoy, hasta hoy. Bien, pero además, vámonos al Nuevo Testamento y ahí podemos ver que nos sigue diciendo acá, quiero ver, segunda Pedro 1:21, miren lo que dice. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, por hombres, por gente. No fue traída así, sino que aquellos santos hombres de Dios, los que estaban escribiendo, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí va un poco más claro. Pero no quedémonos con eso. Veamos acá en 2 Timoteo 3:16, un versículo que los cristianos lo sabemos de guayaba. Bien, dice 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros. ¿Estamos? Bien, sigamos. Además, porque la Biblia es palabra de Dios, ya vimos por qué, cómo fue escrita, porque su fidelidad y su cumplimiento. Todo lo que está escrito aquí es fiel, es real. Si hay promesas, se cumplen. Y hay un cumplimiento tanto del antiguo, las profecías que habían al nuevo se cumplieron y faltan algunas que cumplir. Bien, ahora, ¿por qué también es palabra de Dios? Porque, veamos acá, Cristo mismo afirmó su autenticidad y veracidad. El mismo Cristo, el mismo Dios encarnado lo dijo. ¿Y dónde lo dijo? Vamos acá, vámonos al Antiguo Testamento para que veamos que la Biblia está completa, de Antiguo y Nuevo. Vamos al Antiguo Testamento, allá en Ezequiel, vamos a ver, capítulo 12, Ezequiel 12:25. Miren lo que dice Ezequiel 12:25. Oigamos y tratemos de entender que Dios está hablando. Dice, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa de Israel, rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor, el dueño, el amo. Bien, ya vemos cómo se completa también en el Antiguo como en el Nuevo, pero el Señor dio veracidad. El Señor habló de lo auténtico que es la palabra de Dios. Y veamos acá en Lucas, en el Nuevo Testamento, Lucas 4:21. Miremos lo que dice Lucas 4:21. Aquí estamos ya en Lucas. Lucas 4:21. Miren lo que dice. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura
delante de vosotros. Cuando el Señor llegó allá, el Señor en Nazaret estaba, miren qué interesante. El Señor llegó a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, entró a la sinagoga y agarró el rollo, el libro, lo desenrolló y lo comenzó a leer. Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ahí lee una profecía dada por Isaías, y aquí dice, comenzó a decirles después que leyó eso, hoy se ha cumplido esta escritura que acabo de leer. Delante de ustedes se ha cumplido. Bien interesante. Claro, más no se puede. Solo es cuestión de leer la palabra y ella sola nos va indicando la realidad. Y ahora veamos, el Señor, pero veamos también, sigue acá en Juan. El Señor, ¿dónde está hablando el Señor acerca de la palabra? Veamos en Juan 5. Vamos a ver aquí, Juan 5, y vamos a leer versículos del 2, 46 y 47. Juan 5, versículos 46 y 47. Miren lo que dice. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés, dice el Señor. Pero si no crees a sus escritos, que son varios, ¿cómo creeráis a lo que yo les estoy diciendo? ¿Cómo creeráis en mis palabras? Miren, el Señor ahí les está confirmando. Además, ¿por qué es palabra de Dios la Biblia? Por su permanencia. Es el libro que más ha sido azotado. Lo han quemado, no lo permiten, etcétera, etcétera. Pero permanece. Fue escrita hace mucho tiempo y ha llegado a nosotros en un estado preservado. Ha llegado desde el Génesis al Apocalipsis. Todo lo que el Señor le interesa que nosotros sepamos para nuestro beneficio en el tiempo que vivimos en esta tierra. Ha llegado a nosotros. Fue escrita hace mucho tiempo, pero a nosotros ha llegado preservada. ¿Y dónde debemos eso? Vámonos a Isaías. En Isaías, y vamos a ver Isaías, estamos en Isaías 40, capítulo 8. Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Dios, la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Bien, los cielos pasarán, la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Permanece. Pero veamos, también en el Nuevo Testamento nos dice algo de su preservación. En el Nuevo Testamento, en Mateo 24, vamos a ver, Mateo 24. Aquí estamos, en Mateo 24, versículo 35. Miren lo que dice Mateo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que acabamos de estar viendo. ¿Cómo se preserva? ¿Cómo prevalece? Todo pasa. La palabra de Dios es auténtica. Bien, por esas razones, la Biblia es palabra de Dios. Porque fue inspirada por Dios, porque es fiel y se cumple, porque Cristo mismo lo afirmó y porque permanece siempre. Ahora, quiero que veamos la estructura de este libro sagrado. Bien, veamos la estructura. La Biblia es una reunión de 66 libros, divididos en dos partes, conocidas hasta hoy como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Para su mejor estudio, daremos datos nosotros, datos de cada uno de ellos. Así diremos que el Antiguo Testamento está formado por 39 libros que pueden clasificarse de la manera siguiente. Miren, esto lo ha hecho el hombre para la comodidad de estudiar o de leer su palabra. Bien, el Antiguo Testamento está formado por 36 libros que están clasificados así. Libros de la ley o el Pentateuco, lo que escribió Moisés, los libros, la ley, que son 5, hermanos, 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Perdón. Y Deuteronomio. Luego después tenemos los libros históricos, que son, esos no son 5, esos son 12. Son Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónica, Segunda Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Luego vienen 5 libros más, 5 libros hermosos, que es los que más leemos. Estos son los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. 5, poesía, 5. También tenemos profetas mayores, que son también 5. Estos son, los profetas mayores, son mayores porque han escrito más, no porque uno sea mejor que otro, valga la aclaración. Los 5 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Luego tenemos 12 libros de los profetas menores, los que escribieron menos. Dice Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí están los otros 12 que complementan el Antiguo Testamento. Bien, pero además veamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también está clasificado. Aquí son menos libros. Son 27. Y estos se conforman, estos 27 libros también están ordenados en esta forma. Primero, al llegar al Nuevo Testamento encontramos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bien. Luego encontramos uno histórico, que es Hechos de los Apóstoles. Luego encontramos los escritos de Pablo, que son 13 cartas que Pablo hizo. Veamos: Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Tito y Filemón. Ahí van 13 cartas. Luego tenemos una carta, que esta carta es anónima. Hasta hoy no se sabe quién la escribió, y ahí hay comentaristas que según las palabras que usan se la atribuyen a alguien, ¿verdad? Pero aquí está anónima. No se sabe quién la escribió y es la carta a los hebreos. Una. Luego tenemos 7 que son las cartas universales, que son escritas, una que es Santiago, Primera y Segunda Pedro,
Primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Estas cartas tienen los nombres de quienes la escribieron. No a quienes escribió, sino no como Pablo, que Pablo le ponía a quienes iba, a los romanos, a los corintios, ¿me entienden? Bien, luego vemos que tenemos un libro que es el que falta, la profecía que se cumple. El libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Y ahí termina. Hay una cosa interesante. En la religión tradicional hay agregados unos libros, pero están conscientes. Según el canon, según la medida, están conscientes que no son inspirados por Dios. Es más, ellos mismos dicen deuterocanónicos, que quiere decir fuera de la ley, fuera de la medida. Deuterocanónicos o apócrifos. Vea que apócrifos quiere decir que son agregados. Y fíjense que aparecen en el Antiguo Testamento 7 libros interesantes porque son de historia, buenos para leer. Uno dice Tobías. Ahí es donde ellos creen que interceden por santos, que, o sea, que buscan de intercesor a un santo. Y también creen en ángeles, que los ángeles interceden. Luego, Macabeos. Ahí en Macabeos aparece que oran por los muertos. Oran por los muertos. También tienen el Eclesiástico, que es el libro de la sabiduría. Tienen a Judith. También tienen Esdras, una agregación que le han hecho a Esdras. Tienen el Eclesiástico, que es sabiduría de Jesús, hijo de Sirach, y la sabiduría de Salomón, el libro de la sabiduría de Salomón. No es tan fácil, así como se los estoy explicando, porque dice los evangelios también, hay evangelios apócrifos. Miren, los eclesiásticos, los deuterocanónicos son Tobías, Judith, primero y segundo de Macabeos, la sabiduría, el eclesiástico y Baruch. Pero hay algo también en los evangelios. Pero esto es herético, definitivamente. El evangelio de los ebionitas, el evangelio de los egipcios, el evangelio de Pedro, y eso lo conocen la tradicional. El evangelio de los 12 apóstoles, el evangelio de Bernabé y Bartolo, el evangelio de carácter legendario, el evangelio de Santiago, la natividad de María, el evangelio de José el carpintero, evangelio de Tomás, que narra el pájaro de barro y hace que se muera un niño, el evangelio de Pedro y el evangelio de Nicodemo. Miren cuántos escritos hay. Históricos, sí, si nosotros nos vamos a la historia podemos leer, son bien interesantes estos libros que están agregados y al leerlos vemos que contienen historia buena, una buena historia como relatos importantes, históricos, del religioso. Pero sigamos. ¿Cuál es el origen de la palabra de Dios? ¿Cuál es el origen de la Biblia? La Biblia misma nos dice de dónde vino. Ya leímos 2 Timoteo 3:16 y 17, que es útil, pero lo vamos a volver a leer. 2 Timoteo 3:16, 17. Miren lo que dice. Dice, ¿dónde estoy? Vale, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Bien, eso nos dice acá, pero también allá en 2 Pedro 1:21, lo que leímos, que los santos hombres de Dios hablaron, escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, el origen de la Biblia. También fueron más de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo que escribieron la Biblia. Eran de todas clases sociales. Si nosotros estudiamos cada personaje que ha escrito, podemos ver la gran diferencia. No todos eran igual. Eran de diferentes clases sociales. Desde que unos eran campesinos, otros que eran reyes, como David, que escribió los salmos y otras. Bien, fue escrita la Biblia durante un periodo de más de 1600 años. No vamos a copiar ahí, aunque habían escribas, pero se tardaron 1600 años para que nosotros tuviéramos el bendito libro de Dios, que es palabra de Dios. Bien, a pesar de esto, no hay errores, no hay contradicciones. Es una maravilla de unidad de pensamiento, historia, profecía, verdad espiritual. Esto prueba que detrás de los autores humanos había un autor divino. La Biblia es la palabra de Dios. Que se nos quede. Cuando estamos acá con palabra, Dios nos está hablando, es su palabra que me está hablando. Bien, ese es el origen de la Biblia. Hay 3 cosas importantes en la Biblia. 3 cosas. Para comprender cómo llegó la Biblia a nosotros, hay que entender 3 palabras importantes. Una, revelación, inspiración e iluminación. Encontramos estos 3 pensamientos en 1 Corintios 2, del 9 al 16. Veámoslo. Dije 1 Corintios 2, del 9 al 16. Miremos lo que dice. Dice así. Es bastante, del 9 al 16. Pero leámoslo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, de humano, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo investiga, aún lo profundo de Dios. El 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Si nosotros vemos, ¿quién, alguien, aún ni mi esposo, ni mi hijo va a saber lo que yo tengo? ¿Quién de los, entendamos esto, quién de los hombres sabe las cosas del otro sino el espíritu del mismo hombre que está en él? Yo sé lo que tengo. No cualquiera me va a venir a decir lo que yo pienso, lo que yo siento. No, ven. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, entendamos. En el 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
A nosotros no nos ha enseñado el mundo la palabra santa de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Gloria a Dios. En el 14, pero el hombre natural, aquel que solo está oyendo, qué bonito, sí, me gusta, sí, qué bueno, se aprende, punto, punto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ya aburren, son locura, así dicen, ya aburren, ya va de fanático, no. Veamos otra cosa. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Solo el Espíritu nos puede dar la enseñanza cuando estamos oyendo, cuando estamos entendiendo. Bien, en el 15 dice, en cambio, la persona espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Juzgamos, vemos, nos damos cuenta, como ya sabemos la realidad, vemos que aquel va a la deriva, que aquel está con cuestiones diferentes, con herejías. Entonces, dice en el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros recibimos al Señor, nos puso un corazón nuevo, una mente nueva y una voluntad nueva. Gloria a Dios. Bien interesante, ¿verdad? Pero sigamos. 3 palabras dijimos que eran importantes. Después de haber leído esto, veamos. La revelación. Estamos acá en la revelación. En 1 Corintios 2, veamos del 9 al 11, lo que acabamos de leer. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Muy bien. Ahora dice, la única manera de saber lo que está en la mente de otra persona es que esta persona lo diga, que esta persona lo revele. Mire, hermana, fíjese que yo estoy pensando tal o cual cosa. Mire, hermana, ¿no le parece esta sugerencia? Entonces, eso es lo que ella está pensando. Bien. Si lo revela, lo conocemos. Si no, no. La única manera por la cual podemos saber lo que viene de Dios es que Dios nos lo revela a nosotros. Y eso es lo que vemos en el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Esto fue hecho por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reveló las verdades a los escritores de la Biblia. Cuando ellos estaban escribiendo, el Espíritu les revelaba lo que tenían que escribir. Ahora estamos viendo la revelación, que es la palabra importante. Pero veamos la inspiración. Y eso está en 1 Corintios 2, del 12 al 13. También lo acabamos de leer. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahorita estamos en la inspiración, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahorita estamos de espiritual, estamos hablando espiritualmente. Bendito Dios, si son cristianos evangélicos o cristianos espirituales o personas interesadas que están escuchando, bendito Dios que reconozco. Sigamos. No era suficiente para Dios revelar sus verdades a ciertos hombres, a los que estaban escribiendo. También los inspiró a predicarles y escribirlas para el beneficio de otros.
No solamente les dio las ideas, sino palabras con que deberían expresar con lo que hablamos, con lo que nosotros estamos diciendo, con lo cual hablamos, no con palabras enseñadas por hombres, sino por el Espíritu. Pero miren qué interesante, el Señor respetó el carácter y el vocabulario del autor humano. Aquel hombre que le escogió, aquel campesino, aquel pescador que le puso a escribir, él respetó el léxico, el vocabulario. Bien, es importante recordar que la Biblia fue escrita originalmente palabra por palabra como fue inspirada por Dios. Se llama inspiración verbal. Es una doctrina básica de la Iglesia de Dios, la inspiración verbal. Pero veamos también que además de la revelación, de la inspiración, también hay iluminación. Vamos a ver cómo va esto. Siempre acá en el 1 Corintios 2, en el 14, dice la iluminación. El hombre natural no percibe las cosas que son de... ¿Qué es el hombre natural? Aquel que es natural. Vive porque respira, porque está ahí. Bien. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Bien. Se trata de la capacidad de la persona para entender la Biblia. El hombre natural, o sea, el que no tiene a Cristo en su corazón, no puede recibir las cosas espirituales porque no ha nacido de nuevo. Y esto veamos, esto es bien importante, nacido de nuevo, allá en Juan, y de esto les quería hablar la vez pasada. Pero vamos, en Juan del 5 al 7, miren qué interesante lo que dice. Dice, respondió Jesús, hablando con Nicodemo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En algunas reuniones anteriores estábamos hablando de que ahora soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas ya se acabaron. Ahora soy nueva, tengo un nuevo nacimiento. ¿Vale? Así que aquí está hablando que el que no entiende es porque no ha nacido de nuevo. Y ahí vemos cómo se nace de nuevo. La persona que es templo del Espíritu Santo y está lleno del Espíritu Santo, él puede entender las escrituras a base del estudio y la oración. Antes de estudiar la palabra hay que orar. Hay que pedirle al Señor que su Espíritu nos ayude. El Espíritu Santo es el Maestro Divino. Veamos acá en 1 Juan 2:27. 1 Juan. Vámonos a 1 Juan, ya finalizando el Nuevo Testamento. 1 Juan, dije, 2:27. Aquí estamos ya, va. Dice 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Gloria a Dios. Gracias, Padre bendito. Muchas gracias. Cómo nos conforta, cómo nos ayuda, cómo nos enseña para hacer la diferencia. Pero bien, estamos viendo que las tres palabras importantes en la Biblia son revelación, inspiración e iluminación. La iglesia cree que el origen de la Biblia es divino. Veamos, las iglesias cristianas de todos los tiempos
creemos que la Santa Biblia fue escrita por hombres inspirados sobrenaturalmente y que ella, la Biblia, es por lo tanto y será hasta el fin del tiempo, hasta el fin de los tiempos. Y será la única revelación completa y final para nuestra fe y para nuestra conducta, para nuestro testimonio, para hacer la diferencia entre los demás. Ahora dice, por la santa palabra, por la Santa Biblia, nosotros aceptamos la colección de 66 libros, del Génesis al Apocalipsis, la cual en su forma escrita original es la misma palabra de Dios. Por la inspiración, nosotros damos a entender que los libros de la Biblia fueron escritos por antiguos hombres santos, quienes fueron movidos por el Espíritu Santo en una forma tan definitiva que sus escritos fueron sobrenatural y verbalmente inspirados y estuvieron libres de error, como ningunos otros escritos lo han sido ni lo serán jamás. Qué interesante. Vimos el significado del término Biblia. Dijimos que significaba libros, biblioteca, porque la Biblia es una colección y es de origen griego. Dos razones que creemos nosotros que la Biblia es la palabra de Dios. Hablamos de esas razones. Dijimos que la Biblia es palabra de Dios porque el mismo Cristo habló de ella y porque nos dice de dónde vino y quién la inspiró. Luego, ¿cuántos libros tiene la Biblia? En el Antiguo Testamento dijimos que tenía 39 y en el Nuevo 27. ¿Y cuántas cartas dijimos que escribió el apóstol Pablo? Dijimos que eran 13. También esas están clasificadas. Bueno, todo es importante lo que hemos aprendido. También les hablé de los libros agregados a la Biblia católica, que es los libros deuterocanónicos, que son de importancia histórica. Es bueno leerlo, pero se nota la gran diferencia aún de las tradiciones antiguas y actuales. Bien, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios, ella sola nos habla, porque Dios, dicen que cuando uno está leyendo la palabra de Dios, es el único libro, la Biblia, en el que el autor está con nosotros. De ahí ningún libro, cualquiera que lean, por bonito que sea, el autor no está ayudándote. Ey, ahí no dice así, ¿entendés? Eso no quiere decir, no hables de herejía. Gloria a Dios. Y el Señor nos capacita por medio de su Santo Espíritu. Padre amado, gracias. Ayúdanos, Dios, para que sigamos adelante entendiendo tu santa palabra. Gracias por esta palabra que nos has dejado, que es la que nos beneficia, que es la que nos interesa. Y gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de estudiarla, de conocerla y desde ahí crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios amado. Sigue manifestándote con poder y amor entre cada uno de los que te amamos y te buscamos día con día. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo. La gloria es suya por siempre y para siempre. Bendito sea el Señor.